Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de la Vida. Una mañana más complacidos de compartir la exquisita palabra de nuestro Padre Eterno, a quien en oración pedimos para que su Hijo unigénito nos ilumine y que nuestros corazones se deleiten escuchando, meditando y reflexionando en el mensaje de hoy, que titulamos La fe de Abel. El texto bíblico se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, que dice: Por la fe, Abel ofreció a Yahweh más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Yahweh testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Yahweh. Veía justicia, misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída, y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Yahweh. A causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán, permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divinas. Los dos hermanos levantaron altares semejantes. Cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de ganado conforme a las instrucciones de Yahweh, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel percibió por la fe la promesa de un Redentor. Su ofrenda no tenía en sí valor expiatorio, pero su fe en la promesa lo indujo a presentar el sacrificio que Yahweh había ordenado. Yahweh aceptó sus ofrendas como evidencia de su fe. El Altísimo aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. La diferencia radicaba no solo en el carácter de las ofrendas, sino también en el carácter y la actitud de los oferentes, lo que se reflejaba en los sacrificios que presentaron. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima, pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera aceptado. La fe de Abel ha dado un testimonio vivo a través de los siglos. Había poder en la fe de Abel que lo indujo a cumplir con el proceder que Yahweh había ordenado, y la poderosa influencia de su fe perdura hasta hoy. Aún habla. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Yahweh. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, que simbolizaba la expiación del Hijo del Altísimo, que redimía al hombre de su gran pecado, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. Se les requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia hacia Yahweh y su fe y su dependencia en el Redentor prometido por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño y la presentación solemne de ellos, junto con su sangre como holocausto ofrecido a Yahweh. Ese sacrificio los induciría a recordar siempre su pecado y al Redentor venidero, que habría de ser el gran sacrificio realizado en favor del hombre. Caín trajo su ofrenda a Yahweh mientras murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. No estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. Simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Yahweh. El Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. Caín, puesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano.
despreció su consejo y con dudas y murmuraciones con respecto a la necesidad de las ofrendas ceremoniales, presentó su ofrenda, pero Yahweh no la aceptó. Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Yahweh lo había ordenado, y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Yahweh la aceptó. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. Caín no vio manifestación alguna de que la suya hubiera sido aceptada. Se airó con el Señor y con su hermano. Yahweh estuvo dispuesto a enviar a un ángel para que conversara con él. Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Yahweh. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención divina, por lo tanto, no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos del Hijo del Altísimo son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre del impío y que pueden obtener el favor de Yahweh por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser librados del dominio del pecado. La verdadera fe, que descansa plenamente en el Hijo del Altísimo, se manifestará mediante la obediencia a todos los requerimientos de Yahweh. Desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Yahweh. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Yahweh, aun cuando menospreciaban algunos de sus mandamientos. Pero las Escrituras declaran que la fe fue perfecta por las obras y que sin las obras de la obediencia, la fe es muerta. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga, y que nuestras ofrendas sean sinceras y con humildad de espíritu. Pasemos un lindo día de la mano de nuestro Mesías. Hasta mañana.